Grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿desde dónde nos están escuchando? Un saludo a todos, y como siempre, les agradecemos infinitamente que nos estén acompañando en una nueva edición de su canal. El día de hoy tenemos 3 historias. 2 de ellas son de Selene Maciel Martínez. Muy amablemente nos hizo favor de mandarnos esos 2 relatos a nuestro correo. Y el otro es de Eduardo Patiño. Son relatos cortos, pero esperamos que los disfruten. Por cierto, recuerden que ya estamos en Spotify y como siempre pedirles, apóyennos, regálenos un like, ayúdenos con algún comentario y ayúdenos a compartir a alguna persona que le pueda gustar. Y si tienes alguna historia, mándanos al correo. Así que bueno, como siempre, sin más preámbulos, que lo disfruten. Mi nombre es Tiffany. Vivo solo en un apartamento que renté con mi mejor amiga. Tengo los mejores padres del mundo y un novio especial. Mi vida era perfecta para mí. Me gustaba pasar las tardes en la casa de mi novio cuando salía del trabajo, porque era nuestro momento y la pasábamos muy bien. Teníamos una química única. Era como magia, pero nos hacía enamorarnos más. Ese trágico día, me despedí de mi novio como siempre. Subí al taxi y me dirigí a casa. El taxista tomó un atajo, ya que era un poco tarde, y le había dicho que quería llegar rápido a mi casa. Me sentía muy cansada, y aunque mi novio me había suplicado que me quedara, tenía trabajo temprano. Todo iba bien, hasta que nos adentramos por una carretera desconocida para mí. Ese lugar estaba muy oscuro, apenas si se veían las luces del carro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, cuando sentí que algo saltó sobre el cofre. El taxista frenó de golpe, y mi mala costumbre de no usar cinturón en la parte trasera hizo que me golpeara la cabeza. Estaba un poco aturdida, pero el señor del taxi me dijo: «Sujétese, señorita, que sea lo que sea, la quiere usted». Mi cuerpo se llenó de terror al escuchar esas palabras. Él aceleró al máximo. Yo quería que fuese aún más rápido. Pero esa cosa, sea lo que fuese, se estalló sobre el carro. Mi pierna se rompió. Estaba muy mareada por los golpes. Fue cuando la vi. Era una bestia asquerosa que se veía como un alien baboso, lleno de aceite negro, muy asqueroso. Al parecer, eso era su piel. Me dio mucho pánico y asco al verlo. Intenté alejarme un poco y le gritaba al taxista para que despertara, pero esa cosa le arrancó la cabeza de un mordisco. Sacó sus ojos y los comió. No aguanté. Vomité al ver tal atrocidad. Yo me puse de pie como pude e intenté correr, pero Dios está detrás de mí. Tengo la pierna rota y la sangre que corre desde mi cráneo roto no me permite ver nada. Oh, veo una... ¿Es una linterna? Mis esperanzas de que hay alguien cerca se vieron afectadas cuando esa cosa me tomó de mi pierna. Me la arrancó. Se la comió ante mis ojos. Yo me desmayé. Sabía que había llegado a mi fin y solo tenía miedo. Y el miedo era que le pasara lo mismo a mi novio, o a alguien más, porque olvidé decirles que esa es la carretera donde a mi novio le gusta correr cuando llega la oscuridad. Mauro llegó al trabajo temprano, como de costumbre. Nada más entrar, oyó la voz de su jefe llamándola. ¿Pasaría algo?, pensó, mientras entraba a la oficina. «Mauro, necesito que vayas a Cancún y lleves la maqueta del nuevo hotel. Mañana deben aprobarla», le dijo. «Licenciado, mañana es mi aniversario de bodas. Quiero celebrarlo. Son ya 20 años», le respondió Mauro. «Ya me lo habías comentado. Aquí tienes pasaje de ida hoy a las 10 de la mañana y el regreso mañana jueves a las 8 de la mañana. Llegarás a tiempo para tu reservación. Hazme este favor y cógete libre hasta el lunes.
le ordenó. Gracias. Voy a casa a recoger mi pasaporte, respondió. Llévate todo y ve de tu casa al aeropuerto, le aconsejó. Mauro salió de la oficina, recogió sus papeles y fue a buscar el carro. Ya frente a su casa, al abrir la puerta, lo primero que oyó fue la risa de su mujer y varias voces. Entreabrió la puerta y pudo ver a su mujer sentada de espaldas con una copa en la mano. Se oían dos voces, a su mujer y otra más, que decía: Te amo, eres todo mi mundo. No soportó más. Su esposa lo engañaba y encima le decían la misma frase que a él le gustaba decir. Se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo bien grande, sin hacer ruido, como hasta ahora. Se devolvió a la sala. Abrió la puerta de golpe y sin darle tiempo a reaccionar a su mujer, le enterró repetidas veces el cuchillo. No paró hasta que sintió un batido de vida en su cuerpo. Entonces volvió a oír la risa de su esposa y la misma voz que le decía: Te amo, eres todo mi mundo. Se volteó rápidamente y pudo observar en el televisor frente a su esposa la grabación de su boda. En ella se podía ver cómo él le repetía la frase y ella reía de alegría. Una expresión de asombro se dibujó en su cara, la misma que tenía su esposa muerta a su lado. Mi nombre es Elizabeth, tengo 19 años y últimamente me he sentido sola, pero es un sentimiento extraño. Es como si no estuviese completa, ya que a pesar de tener muchos amigos, no era muy popular en la escuela. Una tarde como todas, estaba en mi habitación, cuando escuché un ruido en el ático. Era mi prima, estaba escondiendo algo ahí, de eso estoy segura. Se puso muy nerviosa, aunque trataba de disimular. Ella solo me dijo que estaba sacando unos cuadernos. Y sé que mentía, así que en cuanto se fue, empecé a buscar lo que había ahí. Se hizo un poco difícil, ya que no sabía qué es lo que buscaba. Después de horas de búsqueda, encontré una ouija en el piso del ático, cuando entré con un pie sin querer. Se veía un poco vieja, pero aún así la tomé. Cabe destacar que mi prima siempre estuvo sumergida en el mundo de la magia negra, por lo que no me sorprendió que escondiese una ouija. Mi familia era muy religiosa, y si la veían, dirían que era hora de Lucifer. Y ya que no había nadie en casa, la abrí. Tenía unas letras en la parte superior: Sexus, Nom, Erit, Bobis, Inri, o algo así. La verdad, no entendí lo que decía, y no me molesté en averiguarlo. Jugué un poco con ella, pero no pasó nada, o al menos eso creía yo. Al caer la noche, caí en un sueño muy profundo, y de repente empecé a sentir unos besos bastante apasionados por todo mi cuerpo. De mi boca bajó a mi pecho y de ahí a mis entrepiernas. Mis manos temblaban de placer. Lo sentía tan real. Al día siguiente, cuando desperté, toda mi entrepierna estaba toda húmeda. No tenía ropa interior. Al parecer le había echado a algún lado. Eso pensé. Todo mi día había transcurrido normal. Apenas si pude comer algo al mediodía en la escuela. Cuando llegué a casa, me sentía muy agotada. Al anochecer, como eso de las 3 de la mañana, empecé a sentir los besos de nuevo. Nuevamente sentía que era real. Cuando bajó a mi entrepierna, desperté. Lo vi. Se veía como una sombra al principio, pero después tomó la forma de un chico muy atractivo. La verdad no me importaba lo que fuese. Yo no quería que parara. Necesitaba sentir más. Él me hizo suya y me encantó. Cuando abrí los ojos, estaba llena de sangre. Sabía que no fue un sueño, porque podía sentir el dolor de mi entrepierna. Me bañé, cambié mis sábanas y fui corriendo al lavabo. Si mi madre se daba cuenta, me mataría.
Y así pasaron los días. Yo disfrutaba cada noche de ese constante placer. Y empecé a encerrarme en mi cuarto. Ya no tenía amigos, no salía de casa. Mis calificaciones bajaron. Yo solo quería placer. Mi abuela, quien fue a pasar unos días en la casa, se percató de que había algo extraño en la casa. Y mi madre le dijo lo que estaba pasando conmigo. Mi abuela llamó a un padre. Bendijeron la casa, incluyendo mi habitación. Yo me retorcía del dolor, porque sentía que me había hecho uno con mi demonio. Mi abuela encontró la ouija y la sacó de mi cuarto. Por unos días todo estuvo bien para ellas, pero yo estaba mal. Me sentía ansiosa. Sé que no estaba bien, que no era normal que quisiera hacer el amor con un demonio, pero lo necesitaba. Me propuse buscar la ouija por toda la casa, hasta que la encontré. Corrí a mi cuarto, encendí unas velas negras que tenía guardadas y nuevamente invoqué a mi amante. Esperé en la noche y lo sentí. Estaba enojado. Fue tan violento. Le grité que parara. Yo sé que podía entenderme, pero nunca decía nada. De repente se fue. Al día siguiente fue lo mismo. Volvió, me hizo suya, pero mi felicidad no duró. Mi abuela, quien estaba al pendiente de mí, entró a mi habitación, comenzó a echarme agua bendita. No sé cómo encontró la ouija, y esta vez la quemó. Me llevaban a la iglesia todos los domingos para purificar mi alma. Algunas noches dejo la ventana de mi habitación abierta. Mi vecino casado entra esas noches, y aunque no me puedo quejar, nunca olvidaré a mi demonio favorito.